Kung Fu Panda 4, una película en donde se nos mostraría de vuelta a Tai Lung y a un nuevo personaje, una zorra llamada Zen. Pues que te diría que en el internet existe una historia la cual nos diría que Zen existió y que era una prostituta de Japón que emigró a China para seguir con su trabajo. Esta llegaría a este país y para su desgracia el lugar de trabajo la secuestraría la dueña del lugar, la cual llamaban la camaleona, por tener múltiples apariencias cuando hacía sus actos. La llevaría a un calabozo cuando apenas entró a su oficina. Un hombre grande llamado Tai Lung la llevaría hasta y después la manosearía mientras la llamaba una zorra. Ahí conoció a distintas personas las cuales estarían en su misma situación. Con el pasar del tiempo todo se volvía peor, los clientes que traía la camaleona eran los más deprobables. Además estos tenían fetiches muy raros, los cuales iban desde lo asqueroso hasta tener sexo con las damas, mientras estas fingían que estaban muertas. Nesta sufriría duros castigos por no cumplir las órdenes de los clientes, y una vez uno casi intentaría matarla. Esta sería salvada por una de sus compañeras, la cual se llamaba Tigresa. Ambas formarían una relación la cual se hacía más fuerte cada vez más, aunque todo eso cambiaría cuando la camaleona las separaría y a ambas las castigaría haciendo que Tai Lung y otro guardia llamado Shifu las comenzaran a abusar. Tai Lung se llevaría a la tigresa a un cuarto aparte y Shifu se quedaría con Zen. La manosearía y después sacaría su miembro, los restregaría por la cara de Zen hasta que esta voltaría la cara. Le intentaría abrir la boca usando sus manos, aunque como no pudo decidiría usar un aparato el cual hacía que Zen lo hiciera. Así Shifu la haría comer su miembro. Después de unas horas de solo esta tortura, cogería un martillo y le rompería las manos, después la desnudaría mientras esta se resistía. Shifu entonces haría lo que debía hacer y después de unas horas se cansaría. Sabría que esto no era suficiente y que debía seguir torturándola, y se lo metería a Zen. Esto le gustaría demasiado y por eso comenzaría a tocarse por esto, pero esto no era suficiente, así que decidió subir el nivel. Decidiría entonces meterle el martillo por su otro agujero. Zen gritaba y lloraba mientras Shifu lo disfrutaba mientras se preparaba para sacarle el martillo y hacerlo él mismo otra vez. Mientras todo esto pasaba, Tai Lung en la otra habitación golpeaba y abusaba a la tigresa, haciendo que a veces esta se ahogara por la agresividad con la cual hacía el oral. Tai Lung la asfixiaba más, por esto también le tiraba alcohol y además la cortaría con un cuchillo que tenía a la mano. Así las tortura duró más de 4 días. Por desgracia la tigresa moriría después de una semana por quedar embarazada por uno de los clientes. Esta sería ejecutada por Tai Lung, apuñalándola 34 veces con un cuchillo mientras esta estaba ya en un estado avanzado del embarazo. Para la desgracia de Zen, esta no se enteró sino días después. Cuando recibió el cuerpo en la cama de su cuarto, después sería obligada a tener sexo con esta y con un cliente con ese tipo de fetiches. Se sabe que molieron el cuerpo de la tigresa y se lo dieron a los cerdos para así eliminarlo. También que Zen en ese acto con el cliente tendría que ver cómo aprovechaba los órganos de la tigresa para frotarlos en el cuerpo, mientras hacía ruidos de un mono. Se sabe que además usaría a la tigresa para que la tocara con sus manos, y además usaría los intestinos para hacerle una especie de oral a Shen mientras los envolvía en su miembro. Zen se intentaría quitar la vida varias veces pero no lo podría conseguir. Casi todas las trabajadoras eran vigiladas las 24 horas, y además habían cámaras en la habitación de todas.
Un día entrarían nuevas trabajadoras a las cuales llamaban Víbora y la Cabra Vieja. La Cabra Vieja era una señora la cual por error entraría en ese lugar, ya que Tailun la engañaría para que entrase para así se cubriese de la lluvia. Esta era una habitante de calle con casi 80 años, por esto la camaleona sabría que debía usarla como motivo para que sus clientes pagaran más dinero. No se sabe mucho de esta, aunque se dice que un hombre con serios problemas mentales, el cual era bisexual, la vestiría como un panda y le haría todo tipo de cosas. Se dice que el cadáver quedaría tan mal que Tailun y Shifu les daría asco tratarlo. La camaleona también trabaja con clientes, aunque esta escogía a los menos agresivos y más inofensivos. Esta cobraba un gran dinero por su servicio. Además se sabe que llegó a torturar a clientes, y además que también le gustaba tener sexo con animales. Zen se haría amiga de Víbora y pasaría lo mismo de la tigresa. Estas se volverían muy cercanas y no serían descubiertas, ya que crearían un código para así poder comunicarse, el cual era casi indetectable. Se sabe que el lugar operaría tiempo después como un lugar de costura, y que Zen y las demás tendrían que trabajar para mantener este. Todo esto ocurría en el día porque se sabía muy bien que en la noche se operaba de la misma forma que antes. Zen no duraría mucho en un buen estado, además cada vez eran peores las torturas y los clientes. Incluso una vez tendría que hacer roleplay con un hombre que se creía un niño, teniendo que amamantar a este, mientras este la mordía y cortaba para así chupar su sangre. Pero la infelicidad no solo era para las empleadas sino también para los clientes. Todo aquel que no pagase tendría que trabajar hasta que pagara su deuda. Se sabe que por esto cerrarían el lugar varias veces, aunque la camaleona por esto movería a sus empleadas casi siempre a distintos lugares. La víbora se sabe que obtendría un cáncer y que uno de los trabajos más horribles que tuvo que hacer fue la de asfixiar a un hombre y trabajarlo hasta que éste muriera. Aquel hombre se le denominó la mantis por su tamaño. Esta moriría por este y su cuerpo sería usado como los demás, dándole a más de uno de los clientes todo tipo de enfermedades, las cuales les haría hacer varias demandas, pero ninguna llegaría a nada. Un día llegaría un hombre el cual haría que Zen terminara con su vida. Este se hacía llamar Po, era alguien bastante agresivo y gordo. Se sabe que pidió a Zen por su tamaño y que además de todas era la que más le atraía. Después de esto Zen sería vestida con su traje y aquella noche todo pasaría normalmente, hasta que Po sacaría un bastón y comenzaría a golpear a Zen. Este le introduciría en bastón desgarrando a esta por dentro. Además la asfixiaría y después comenzaría a satinarla. Zen como siempre se intentaría defender y por esto Po le arrancaría una de sus orejas. Después de esto la ataría a la cama y la seguiría marinando. Entonces este sacaría de su bolso una motosierra y con esta le comenzaría a cortar las piernas y a comerse estas, dejándola con vida y además abusándola en el proceso. Con lo que se sabe era un pato y una tortuga. Así Zen después de esto decidiría ahorcarse. Cuando todo acabaría se sabe que todos los culpables tuvieron pena de muerte, excepto la camaleona, la cual sería matada por las prisioneras del lugar. También se sabe que Po y los demás serían detenidos pero morirían por seguir sus fetiches. Además se sabe de que había más lugares como este los cuales manejaba la camaleona, los cuales aún no se encuentran.